litigios, hay esposos que sufren con sus esposas y tienen problemas porque no hay un espíritu de unidad y viceversa. Y hay gentes que llevan años haciendo cosas para el Señor y parece como que el Señor se ha olvidado, que no les recompensa, que Dios no tiene presente todo lo que hacen para Él. Por eso hoy, saliendo de mi costumbre, voy a traerles una historia extraordinaria que va a ministrar a diferentes necesidades del público aquí, como también al público televidente. Y hay 3 escrituras, porque quiero utilizar una plataforma escriturística para la orientación de esta noche. Y hay 3 escrituras que quiero enfatizar. No se preocupen, yo les doy la cita y se las leo de una vez. Una de ellas está en Malaquías 1:10, que dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Luego dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Y el verso clave es Marcos 9:41, que dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Levanta la mano y alaba al Señor por su palabra. Padre, graba tu palabra, imprímela, escúlpela en las tablas de carne de cada corazón. Permite que cada oído sea una ventana abierta a través de la cual lleguen las brisas refrescantes del amor de Dios. Que cada corazón sea un depósito boca arriba disponible para ti. Toma control de los pensamientos, del estado anímico de los aquí y los que están allá en la audiencia televisiva. Y ahora todo espíritu y toda voluntad esté sujeta bajo el Espíritu de Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Les cuento una historia extraordinaria y utilizo estos 3 versos. Primero, ¿quién de vosotros abre la puerta de mi santuario y prende y apaga las luces sin que yo lo recompense? O sea, de balde. Dios está preguntando, ¿qué cuesta abrir las puertas del templo? ¿Qué cuesta prender las luces? Algo mínimo. Dios lo anota y Dios lo recompensa. Y el apóstol dice que Dios no es injusto para olvidarse. Aún un simple vaso de agua que le demos a uno de sus hijos, el Señor lo tiene presente y lo recompensa. Sobre esta base, de esa característica de Dios, de ese Dios que está consciente aún de un pajarillo que cae al suelo. Cristo dijo que los pajaritos que caen al suelo lo sabe el Padre Celestial. Por eso me gusta la frase que dicen muchos americanos, que Dios asiste al funeral de cada pajarito. Y Cristo dijo que nuestros cabellos están contados, para hacernos entender que si Él saca tiempo para lo más mínimo de nuestra vida, no tendrá presente los problemas agobiantes de nuestra existencia. Si Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, si Él viste los lirios que muchas veces brotan de fétidos y nauseabundos pantanos, Salomón con toda su gloria nunca se vistió como uno de ellos. ¿No proveerá para cada uno de nosotros? Esa es su palabra. ¿No tendrá Él un récord de las cosas que hacemos para Él si lleva un cómputo de los cabellos en nuestra cabeza? Tenga presente esto, porque esto es clave en la historia que les voy a contar. Y esta historia se remonta al año 1936 y al pueblo de Fajardo. Una señora que a los 8 años de edad quedó huérfana para ser la que cuidaba a su papá y a sus hermanitos. No pudo ir casi a la escuela, no más que unos meses para aprender a leer. Desde el estándar
educativo era una analfabeta, toda su vida desde la niñez, con esas cargas tan tremendas. Y en el año 1936 ya era madre de 6 hijos y estaba embarazada con el 7º hijo, 5 meses de embarazo, desde su niñez trabajando arduamente. Ahora, después de 6 hijos y en el 7º, ahora se sintió muy enferma. Era esa época en que en Puerto Rico había tanta necesidad, tanta angustia, tanta hambruna. Era la época de la Gran Depresión. ¿Cuántos se acuerdan de la Gran Depresión? Ajá. La depresión que afectó a Estados Unidos y que de un día para otro los ricos andaban buscando los basureros que comer. Y si en Estados Unidos surgió una hambruna desesperante por el colapso económico, ¿cuánto más en Puerto Rico? Dicen por allá que cuando Estados Unidos estornuda, al mundo entero le da pulmonía. Y Puerto Rico, que dependía de Estados Unidos, esa época se sumió en gran desesperación. Y esta mujer tenía que hacer cosas desesperantes para no morirse de hambre. Esa era la época que escribió nuestro jibarito. Y dice, pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carne a comprar. Todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad. Y triste dice, ¿qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Esa época de gran hambruna y desesperante situación en Puerto Rico era la época de la cual estoy hablando. ¿Cuántos recuerdan la pera? Por favor. La PRERA es el acrónimo, las siglas de Puerto Rico Emergency Relief Administration. Yo me acuerdo de la PRERA, yo veía a la gente haciendo filas para recibir víveres y no morirse de hambre. Sí, hermano. Y esta mujer que trabajó tanto y tantas cargas, ahora se sintió muy enferma y fue con un médico filántropo que atendía a todo el mundo por igual. Y cuando el médico la examinó, le dijo, señora, usted tiene que someterse a una intervención, una operación de emergencia. Y ella, al oír que él le dijo, y esa criatura en su vientre va a morir. Muy católica por ser la directora de las Hijas de María en la iglesia de Fajardo. Pues dijo, no, pues si va a morir ese bebé, entonces yo no me someto a la operación. El médico la convenció entre muchos argumentos. Le dijo, si usted no se opera, se muere. Y al morirse se muere la criatura. Y deja un marido viudo y a 6 hijos huérfanos. Pues el marido viudo no le impactó mucho, ya sabrán por qué, pero los hijos huérfanos sí le impactó mucho. Y a regañadientes se sometió a la operación. Dicen las enfermeras que bajo la anestesia ella gritaba. Y por cierto que el doctor se llamaba Enrique Mata, el dueño de la única farmacia que había entonces allá en el pueblo de Fajardo, de la plaza misma. Y ella bajo la anestesia gritaba y decía, doctor Mata, no me mate el nene. Pero no era que el doctor Mata quería matar al nene, era que al abrirla y sacar aquel feto se iba a morir. Se muere ahora, ¿cuánto más entonces? Pero ¿qué pasó? El médico hizo la intervención, sacó a ese bebé, lo puso a un lado y las enfermeras algunas le ayudaron, pero una enfermera se fijó en aquel feto que al sacarlo no se murió. Estaba estaba vivo todavía. Y entonces esa enfermera joven, viendo aquel feto que estaba allí todavía vivo, se alejó de las demás y quiso conservar aquel feto con calor. Colocando sus manos así, respiró su aliento caliente sobre aquel feto, en la opinión de ella, manteniendo aquel feto con calor. No sabía ella lo que sabemos hoy, que lo que estaba haciendo era echándole millones de gérmenes. Pero ella quería conservar aquel feto con calor. Cuando acabó la operación, sacó el médico las tijeras para cortar aquel cordón, el cordón umbilical, y tirar aquel feto a la basura, que es lo que se hacía, es lo que se hace. Cuando fue a cortar el cordón umbilical para tirar aquel feto a la basura, vio que el feto no se había muerto, cariduro al fin, ¿verdad? Y no supo qué hacer. No podía decir a una enfermera, ve a la biblioteca y busca una enciclopedia. ¿Qué habrá hecho un médico en una situación como esta? Porque no había antecedente. Y normalmente era, hombre, corta ese cordón umbilical y bota esa cosa a la basura.
pero siendo un amante de la vida y viendo que el feto aún estaba vivo, no quiso echarlo a la basura. Hizo lo que nadie habría hecho, algo insólito, algo sin precedentes. ¿Qué hizo? Metió el feto de nuevo, cerró la incisión y el 24 de julio de 1936 yo nací por segunda vez. Ese feto era yo. Un año, más o menos un año después, mi mamá tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le dijo que había conservado a mi hermano Eugenio. Eugenio es la coma. Yo soy el punto. Que lo había conservado con vida y a mí para que predicáramos el evangelio por todo el mundo. Eugenio nació con los intestinos perforados y según la ciencia no debió vivir más que unas pocas horas, pero Dios le dijo eso a mi mamá. A mí me parece muy característico de Dios que en una isla, alguien me ha dicho que cuando estaba Dios creando el universo se le creó un terrón, y eso es Puerto Rico. Que los cartógrafos tienen problemas en ubicar a Puerto Rico porque es tan pequeño en relación a los demás países que no hayan dónde ubicarlo. Pero es típico de Dios ser una isla desamparada en esta vasta tierra, ir a un campo a una mujer pobrísima, analfabeta, y decir que de su vientre 2 hombres predicarían el evangelio por el mundo entero. Mi mamá era una mujer tremenda, muy fuerte, muy brava. Mi papá le tenía pánico. Ella es flaquita, mi papá robusto, pero ella era terrible. Cuando se enojaba, una vez se enojó con él y se le fue detrás con un machete. Y mi papá se escondió en la casa de su mamá y ya le dio un machetazo a la puerta y la abrió de arriba abajo. Era terrible de fuerte. Mi mamá era una política. Era una política tremenda. ¿Cómo hacía política mi mamá en la época de la política? Se montaba en una yegua con un sable amolado hasta el cabo, iba por el vecindario y decía, ¿por quién tú vas a votar? Pues, era terrible, muy maldiciente, muy peleonera. Y un día que estaba peleándose hasta con los animales, mi hermano mayor, que parece que había escuchado el evangelio, le dice, muchachito, dice, mami, tú eres tan religiosa, sin embargo, hasta las gallinas maldices. Eso le impactó mucho. También le impactó una amiga evangélica que la invitaba siempre a la iglesia. Y ella decía, yo iré a tu iglesia para ser como tú. Porque ella, cuando venía su marido, se bebía todos los chavos del trabajo en ron, llegaba borrachito, ella le lavaba los pies y le daba comida caliente. Y mi mamá decía, si ese fuera mi marido, yo lo haría cantito. Si yo me convierto, yo no quiero, yo jamás podré ser así. Eso, ella decía, no, jamás. Pero ahora, la constante invitación de esta mujer y ahora las palabras de su hijito que la sacudió, pues la hizo reflexionar. Y fue a la iglesia. Y la primera vez que fue a la iglesia, allí encontró a Cristo. Su vida cambió oiga hermano, de noche a luz, de día en su fulgor. Un cambio radical. Tuvimos un día la triste experiencia de que porque quería ir a la iglesia y mi papá no la dejaba, mi papá la agarró como si fuera una hija y le dio correazo y ella de rodillas alabando a Dios. Un cambio radical. Mi mamá leyó en la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y comenzó a hablar por los enfermos porque había mucha enfermedad, mucha desesperación en la comunidad. Y comenzó Dios a hacer milagros y maravillas, utilizándola a ella. Hasta que un día le llamaron de la iglesia evangélica de Fajardo y le dijeron, hermanita, a ver, ¿qué está usted haciendo? Eso era para el tiempo de los apóstoles. Y dijo, ya, nadie me lo había dicho, nadie me lo dijo. Y estaba orando por los enfermos. Y nosotros, Eugenio y yo, ella nos llevaba con ella. Y déjame decirte una cosa, hermano.
La gente no se da cuenta la importancia que tienen los niños. Eugenio y yo, como éramos los que más trabajo le dimos, nos llevamos con ella para tranquila. Y yo vi, el niño, hermano, ve y está observando. Ese bebé es una computadora disponible. No subestime la capacidad de ese bebé, de esa criatura. Dicen los que saben que los niños desde que nacen hasta los 7 años son genios y a los 7 comienzan a hacerse idiotas. No lo dije yo, lo dicen ellos. ¿Y saben por qué? Porque a los 7 años ya han oído más de 80,000 veces frases negativas. Yo lamento tener que decir que una de las iglesias allá en Nueva York, donde yo iba con los niños, ponían a atender a los muchachos, a las jamonas y a los psicópatas, que lo que hacían era dar cocotazos y jalar las orejas a los muchachos. Hermano, hermana, los mejores maestros deben ser los maestros de los niños. El niño está grabando, que tú no te imaginas, está grabando, está viendo todo eso. Me encanta, y aquí inserto una anécdota del gran evangelista Moody, que sacudió el mundo en su época. Reyes y reinas le oían. Moody, cuando comenzó, era un analfabeto, era un hombre prácticamente analfabeta, un zapatero en Chicago, pero Dios lo levantó a sacudir al mundo. Y cuando él comenzaba, tenía un grupo de gente que cuando él venía del culto le preguntaban cómo estaba el culto, y él le daba pues el testimonio. Y un día vino él y le preguntaron, ¿cuántas almas se convirtieron? Y Moody les contestó, se convirtieron 4 almas y media. Y los hermanos dijeron, se convirtieron 4 adultos y un niño. Dijo, no, se convirtieron 4 niños y un adulto. ¿Por qué estoy explicando esto, hermano? Porque yo estaba grabando, sin darme cuenta. Si alguien hubiera dicho a mi mamá o a alguien que yo iba a predicar el evangelio, Dios es el único que pudo haber dicho eso. Nadie habría creído esto, porque desde que yo recuerdo en mi niñez, lo que me recuerdo es pelear. Era peleonero. Y nunca entendí por qué. Hasta que después supe que mi hermano mayor comenzó a destacarse como boxeador en Fajardo. Y mi mamá le dijo, si tú sigues boxeando, ya no seré más tu madre. Entonces, para no agraviar a mi mamá, dejó de boxear. Pero cuando yo nací, que me parecía tanto a él, vació toda su frustración purística en mí. Y desde que yo me recuerdo empezó a enseñarme a boxear, y además me dio un ultimátum, que yo me daba una pera a todos los niños del barrio, me daba una pera a mí. Así que yo toda mi niñez, lo que más que recuerdo era pelear con mis amiguitos. Y había un amiguito especial, que yo siempre estaba con él casi siempre, y era peleando. Y un día le di un puño demasiado fuerte en la cara y comenzó a llorar, y me comí yo cuando mi amiguito empezó a llorar. Yo tenía 4 años y medio. Y cuando comenzó a llorar, fui corriendo con mi mamá, le dije, mami, préstame la botellita de aceite. La traje, ungí al muchachito exactamente como mi mamá lo hacía, porque mira, algún grabado. Le puse el aceite en la frente y le dije, en el nombre de Jesús, ¿entiendes? Igual. Y el niño en ese instante fue sanado. Y yo regresé con mi mamá, le di la botellita y volvimos y seguimos peleando. Después de la Segunda Guerra Mundial nos fuimos, por ahí por el 46, nos fuimos a Nueva York, buscando un mejor modus vivendi. Allá en Nueva York mi papá nos abandonó. Imagínense una mujer sin ninguna preparación. Ahora tenía que ir a fábricas a coser todo el día. Mas nunca falló al Señor. Ella fue una de las fundadoras de la principal iglesia en la parte baja de Manhattan. Vivíamos en Brooklyn. Y desde Brooklyn cogía 2 guaguas y un subway para ir allá 2 veces por semana, que eran los días que había culto allá. El domingo y durante la semana un día. Pero cuando no había culto allá, buscó una iglesia a 8 cuadras. Iglesia pentecostal. Y allí iba ella todos los días. Cuando fuimos a Nueva York, llegamos a Brooklyn, era el área donde la última gran inmigración era de italianos. Y los italianos que fueron víctimas de prejuicios y abusos, ahora paseaban ese prejuicio y abuso a los nuevos inmigrantes masivos, que éramos los hispanos, y le caían encima. Entonces, para evitar que nos cayeran encima, porque había un hispano solo, y le caían encima 15 italianos comedores de espagueti y de macarrones. Y oiga, los estropeaban todos. Entonces, para que no nos cayeran encima, nos formábamos en grupo y siempre andábamos en grupo. Comenzó pues algo con un buen objetivo, protegernos
del abuso. Pero lo que comenzó como un grupo para protegernos, al no tener nada más que hacer, y una mente ociosa, es el taller de Satanás, eso se convirtió en una pandilla. Desde los 15 años yo estuve involucrado en esa pandilla, y a los 15 años llegué a ser jefe de esa pandilla. Mi mamá no sabía nada de lo que estaba pasando porque yo en mi casa era una mosca muerta. Pero ella sentía que ella oraba, clamaba a Dios. No sé. Mi mamá tenía unas ideas raras, muy antiguas para muchos. Mi mamá era de esas personas que ella decía, hay que obligar a los niños a comer, porque si no comen, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Se enferman, ¿verdad? Y se mueren. Hay que obligarlos a bañarse, porque si no se bañan, no, yo no sé la palabra apestan. Ella era de campo, analfabeta. ¿Qué es la otra palabra? Hieden. Ella decía, hay que obligarlos a ir a la escuela, porque si no van a la escuela y estudian, se hacen. Ok, ya estamos. Era así. Entonces decía ella, sí, hay que obligarlos a comer, hay que obligarlos a bañarse, hay que obligarlos a la escuela, pero no los voy a obligar a ir a la iglesia. Claro, la gente dice hoy que eso hace daño. Bill Graham un día predicando dijo, los psicólogos dicen que darle 2 o 3 regalas a los niños le atrofia su personalidad. Dice, mi mamá nunca leyó eso. Mi mamá, aunque no sabía, pero Dios le hablaba. Y los días que no había problema, yo venía de la escuela, mami, no voy a la iglesia. Ella me obligaba a la iglesia, me obligaba. Pero yo decía, estoy cansado, ok, quédate. O tengo tareas, quédate. Pero parece como que les mandaron un telegrama las noches que mi pandilla se iba a juntar con otra pandilla a caernos encima. Entonces, esos días cuando yo iba a la casa me decía, hijo, vamos a la iglesia, mami, tengo tarea, no importa. Estoy cansado, no importa. Yo no quiero ir, no importa, yo te llevo. Entonces me obligaba a ir a la iglesia. Yo no quiero aquí decir las cosas que yo hice en los 3 años que anduve en las pandillas. A mí no me gusta glorificar esa vida. Hay gente que se convierte y dice, bueno, yo le di 15 puñaladas a uno, gloria a Dios, aleluya. No, yo no quiero glorificar la operación de Satanás. Porque estos 3 años yo quisiera poderlos borrar de mi memoria y de mi vida. 3 años terribles. Pero con esto les doy una idea, porque no quiero tomar mucho tiempo. Quiero terminar con la parte más importante de todo esto, está en la parte final, importantísima. Para que tengan una idea hasta dónde yo estaba rebelde. Porque yo había leído que Dillinger, el famoso pandillero Dillinger, que inventó la ametralladora, era bajito como yo. Yo dije, yo quiero ser un pandillero como Dillinger. Levantaba pesa y boxeaba, como era bajito, y ponía una cara de matón. Entonces, mi mamá me llevaba a la iglesia a la fuerza. Y ustedes dirán, oye, ¿qué logró? Bueno, logró que me libró de que me cayeran encima y tuviera yo un montón de heridas, cuando menos, eso lo logró. Pero, como me llevaba a la fuerza, yo entonces en la iglesia me portaba como un diablo. Y con esto digo todo. Todos los diáconos de la iglesia, todos los oficiales de la iglesia, a todos ellos, yo los desafié a pelear. Cuando venía un diácono a regañarme, decía que peleaba para afuera, que para afuera. Terrible, terrible. Hermano querido, simplemente después de algún tiempo, una noche, cuando mi mamá salía del culto, el pastor le dijo, hermano Isabel, ven acá. Hermano Isabel, no quiero que vuelva a traer más a su hijo a la iglesia. Pastor, no lo queremos aquí. Pero si la iglesia es para los pecadores y para los malos, sí, pero para su hijo no. Yo quiero que ustedes entiendan que eso no es una actitud muy común de los pastores. Pero déjenme explicarles por qué yo después analicé que él tuvo que hacer eso. Yo creo que el pastor habrá dicho, si algún día este loco muchacho, cuando un diácono lo regaña y lo desafía a pegar, y ese día este diácono no oró lo suficiente, le mete mano y se forma aquí un escándalo. Para evitarlo, no lo traigamos, no lo queremos ver aquí ni en fotografía. Porque, repito, yo desafié a todos a pelear, excepto al pastor. Pero no porque yo respetaba el oficio de pastor, sino porque el pastor medía 6 pies 2 pulgadas.
Y era un negro que antes era boxeador. Y el buey sabe de qué árbol se rasca. Hay una versión latina campesina que dice Monus habus palus trepus. Bueno, esa noche cuando llego a casa, mi mamá me está esperando con los brazos abiertos. Una soga de 20 pies de largo la dobló 6, 7 veces. Y cuando yo llegué, él me dio el primer golpe. Era una mujer muy fuerte porque se convirtió, pero la cosa no se la acabó. Sí, durante los últimos 3 años yo me hice fuerte y no lloraba. 3 años estuve sin llorar. Yo quería hacerme fuerte. Nada más me pegaba con toda su fuerza y yo empecé a cubrirme la cara, que no me golpeara la cara, pero no lloraba, no contaba. Y ahora me ha dado el primer golpe y caí al suelo. Y siempre yo la respetaba, pero ese día particularmente, mientras me pegaba, yo le hacía muecas satánicas. El diablo quiso provocarla a ella para matarme. Porque el diablo es el que viene para hurtar, para matar y destruir. Y cuando ella ve que toda la pena que me estaba dando, yo le estaba haciendo muecas, dice que una voz le dijo, ¡mátalo! Y como Dios la conocía a ella y su frustración, en ese instante que oyó la voz del diablo que me matara, Dios me quitó toda la fuerza y cayó al suelo, sin fuerza. Y ahí comenzó a gritar, a orar y a pelear con el ángel por mi vida. No le voy a contar lo que pasó allí porque no es parte de esta historia, pero allí fue el principio. Eso fue a fines del 51, un invierno frío. En principio del 52, para el mes de marzo más o menos, mi mamá, desesperada, no hallaba qué hacer. En la escuela todo era pandillas, peleas. El último año de escuela, hermanos, del año 9º grado, yo nunca fui a la escuela los viernes. Siempre estaba ausente todos los viernes, porque para mí la escuela era perder el tiempo y buscar donde pelear. En la oficina principal había un paquete así de excusas firmadas por mi mamá. Nunca fui a la escuela los viernes. Eso se llama un fin de semana largo. Y hermanos, llevaron a Búfalo, donde iba a tener Eugenio una campañita. Y aquí, en una pequeña capillita, bien chiquita capillita, aquí, pequeñita. En aquel entonces las hermanas se sentaban de un lado y los caballeros de otro. ¿Cuántos se acuerdan de estas iglesias? Se sentaban las hermanas a un lado porque lo que Dios juntó a la iglesia los separan. Entonces yo estaba al lado allí y cuando Eugenio se llamaba, a mí lo que me impactó de Eugenio, no sé ni qué predicó ni nada, porque a mí lo que me impactó es que yo lo conocía a él, éramos los dos más grandes enemigos en casa, siempre andábamos peleando, nos odiábamos mutuamente y yo sabía que él estaba endemoniado porque los demonios se le salían hasta por los poros. Pero hacía 2 años que Dios lo había alcanzado y ahora se había ido a California y ahora regresaba como niño predicador. Y lo que me impactó a mí fue el cambio, que si alguien lo conocía a él en las cosas terribles de su vida, fui yo. Ahora, cuando yo lo vi a él, vi un cambio tremendo y el Espíritu Santo comenzó a hablarme sobre esto. Y al tercer día, Dios hablándome, porque aunque yo me sentía fuerte y valiente, cuando íbamos a pelear las pandillas, yo decía, ¿dónde está Jesús? Yo prego a Jesús, y después veremos. Aparentemente valiente, pero en las noches no dormía. Pánico, tenía temor, no podía dormir. Tenía 15 años, el vicio, el temor, al infierno, le tenía, no sé qué me pasaba, no podía conciliar el sueño. Y ahora el Señor me decía, tú eres un desgraciado. Mi conciencia me dice, tú eres un desgraciado, no tienes paz. Yo te puedo hacer un hombre nuevo. Y aunque tenía 15 años, me sentía que había vivido muchos años. Y esa noche, en el culto, en el llamado, salté como por un resorte y los 3 años de lágrimas brotaron por mis ojos. Corrí el pasillo, mi mamá también corrió el pasillo, corrí hacia adelante, pero de allí nadie vino a orar conmigo, solito ahí. Dios me mostró en una cinematografía mi vida y se detenía la escena en aquellos momentos más terribles, vergonzosos, y cuando ahí se quedaba congelada esa escena que me sacudía por la maldad, yo gritaba y volvía el Señor y ponía otra escena. Cuando acabó el Señor conmigo, yo llegué a creer que Él no podía cambiarme. Por eso le grité de lo profundo de mi alma, Dios mío, yo no sé si tú puedes cambiarme, pero si tú puedes cambiarme, aquí está mi vida, haz con mi
pide lo que yo no puedo hacer. Y allí nací por tercera vez. ¡Gloria a Dios! Hermano querido, eso fue algo tremendo. Dios me puso una fuerza. Yo no entiendo que los jóvenes que andaban brincando pelos de alambre, inyectándose droga y eran locos, se conviertan y son arrastrachando. No, mi hijo, no. Si tú allá hacías todo eso, ahora tienes una motivación para hacer cosas grandes para Dios. No callar. Hermano, me paraba en las esquinas de calle con una bandera americana y una bandera cristiana gritando como un loco. Yo no sabía hablar ni español ni inglés, yo hablaba inglés. Pero a mí no me importaba. Y se reían de mí los muchachos. Yo predicando en la esquina de calle. Y yendo casa por casa, tocando puertas. Sí, señor, haciendo las cosas mínimas que nadie quiere hacer. Porque yo lo que quería era que todo el mundo supiera que Jesucristo es el único que puede cambiar el curso de la historia de un hombre. Bueno, esa cosa tan tremenda fue tan grande que me invitaron a predicar 3 meses después de convertido. Me invitaron a predicar y en el mes de junio de 1952 prediqué por primera vez en la iglesia de mi mamá, era misionera. Y desde junio del 52 hasta hoy llevo todo ese tiempo predicando la palabra del Señor. En junio cumplo 50 años de estar predicando. ¡Gloria a Dios! Bueno, en el 53 vine a Puerto Rico. Y la primera iglesia donde ministré, la iglesia de Defensor de la Fe, que comería con el hermano Lolo Castro. Y después con una discípula de Cristo que estaba ahí en la marginal de la 2. Y vine a Puerto Rico a tener campaña y también a estudiar aquí en Bayamón. Y tenía campaña y estudiaba. En el 54, en las vacaciones, fui a Nueva York. Y allá Dios me puso en el camino con el coordinador de Oral Roberts. En aquella época Oral Roberts era la furia evangelística del momento, era el hombre de la grande carpa y de la televisión. Y Dios me puso a ese hombre en mi camino y me dio gracias con ellos y me llevaron a predicar en las iglesias históricas fundadas por Philip, por Whitfield, de todo Inglaterra. Y me llevaban a los ballrooms de los principales hoteles a ministrar. Bueno, yo entonces me presentaban como Raymond Gibbons, ese era mi nombre, Raymond Gibbons. Predicaba en inglés y ministraba en inglés. Entonces me ocurrió pensar, juntar 2 más 2. Y dije, bueno, si yo estoy predicando en inglés y Dios me puso la puerta con los americanos, pues que nomás hay que casarme con una gringa, ¿no les parece? Entonces pues planifiqué y cuando terminé los estudios, yo iba a ir en junio del 55, yo iba a casar con una gringa. Entonces estábamos aquí en Puerto Rico, Eugenio y yo, vino de México, aquí nos encontramos, hicimos campaña aquí en la plaza de Bayamón, tuvimos una campaña en otros lugares y en la plaza de Calle. Después de la campaña en la plaza de Calle, se suponía que viajáramos a Nueva York y de ahí a Rhode Island para casarme con una amiga, una jovencita graduada del colegio Zion en Rhode Island. Entonces, por cierto, después de que yo me abrió la puerta, allí también yo prediqué en este instituto a unas 4 o 5 mil personas, muchos de ellos estudiantes. Entonces yo quiero casar con esta gringuita en el mes de junio. Faltando 2 semanas para irme para allá, para casarme con ella, estábamos comprometidos y todo. Recibí una carta. Goodbye. Adiós. Arrivederci. Chao. Wow, wow. En todos los idiomas. Fue devastador para mí. Pero yo comprendí que era algo de Dios. Y perdóname ver este enfoque un poquito morboso, ¿verdad? Sucede que también yo, gracias a Dios, fui penetrado en cosas así. La muchacha, el papá de la muchacha, se llamaba Gay. Porque entonces el nombre Gay es un nombre bonito. Pero imagínate que yo estuviera casado con ella. Y me preguntaran, ¿y quién es su suegro? Mi suegro es Gay. Eugenio y yo nos montamos en un carro y nos fuimos a México, a campaña, en Plaza de Toros, a aire libre, sin permiso. Fuimos en la cárcel, perseguidos, apedreados. Ahí fuimos. En la frontera conocí a la hija de una misionera metodista y un año más tarde me casé con ella. Y ella se fue conmigo a México a campaña. Entonces la conocieron a mi esposa. Salimos a México. Y ya en el 58 le digo a mi esposa, como todo puertorriqueño,
orgullo de tu patria. Yo dije, mi amor, vamos a ir a Puerto Rico, que conozcas mi bella isla. Pasamos por Nueva York, y allí en Nueva York de pasada los americanos me coordinaron otra campaña. Ahora en el San Nicolás Arena, que es el segundo lugar de boxeo, ya no existe, pero después de Madison Square Garden era el San Nicolás Arena. Allí 400 gentes se unieron, porque los americanos lo organizaron, estaba lleno aquel lugar, hubo milagros, que hasta salió en el Wall Street Journal, milagros tremendos ocurrieron allí en esa campaña. Y una de las noches fue en el Madison Square Garden. Así que en el 58 yo fui el primer hispano que ministré en el Madison Square Garden. Muchachos, milagro de Dios. Pero bueno, vinimos a Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico, para mí, una de las grandes bendiciones, uno de los grandes privilegios para mí fue una campaña en la plaza de mi pueblo. Serafín García, que fue más adelante presidente del Concilio Básico de Puerto Rico. Ramón Muñiz, pentecostal, ya para dar costa por los coros. Se juntaron todos, ahora es más común eso, pero entonces no era muy común. Iglesias pentecostales y todos se unieron para la plaza de Fajardo, frente a la alcaldía, montar la plataforma para que yo predicara allí en la plaza de Fajardo. Y allí Dios estaba haciendo milagros y maravillas. Y esta noche de la campaña, en la fila de las personas que vinieron a testificar, un anciano se acerca con una sonrisa bien feliz y dijo, hermano, hace 7 años que yo era casi ciega y el Señor me ha sanado. Yo le dije, a ver, seguro. Entonces levantó cosas, la gente levantó objetos que lo identificó, y cuando acabó de identificar todos los objetos le dije, abuelita, ve a mí, lo veo bien claro, me dice, yo lo conozco a usted, que está chiquitito. Amén, que usted bendiga, hermano, siga para adelante. Y seguimos el culto. Entonces cuando salí de ahí, yo dije, bueno, ella sería una de mis clientes, porque mi mamá, siempre con su corazón lleno de amor, éramos muy pobres, porque siempre hay alguien más pobre que tú, y más necesitado que tú. Entonces la viuda, frente a nuestra casa, estaba muriéndose de necesidad. Mi mamá nos mandaba a Eugenio y a mí para ir a venderle unos dulces que ella hacía, para ayudarle a ella. Todo lo estaba para ella. Eugenio iba vendiendo tembleques. Por cierto, un día en la plaza los muchachos le dieron la mira a los tembleques, le dieron un asalto. Pero yo vendía besitos de coco. Esa viejita hacía los besitos de coco más sabrosos que tú puedes imaginarte. Y yo salía por la calle gritando. Yo era uno de los pocos rubios que habían bajado. Yo salía por ahí gritando, besitos de coco. Y entonces, lógico, había gente que me estaba esperando, no por mí, sino porque los eran sabrosos. Dame 5, dame 10. Yo dije, esta sería una de mis clientes, ¿verdad? Como yo vendía besitos de coco. Cuando voy a casa, mi mamá dice mi mamá, estoy hablando bastante rápido porque yo metí todo esto en mi espacio. Mi mamá me dice, hijo, ¿sabes quién es esa anciana? ¿No? Esa anciana era la enfermera que respiraba su aliento caliente sobre ti para conservarte con calor. Cuando me dijo eso, caí al suelo sin fuerza, gritando y glorificando a ese Dios que no le debe nada a nadie. Oye, qué tremendo es nuestro Dios, hermano. Dios no es injusto para olvidar. Cuando aquella muchacha iba a pensar que de aquel cetro Dios iba a levantar a un hombre que le iba a devolver la vista. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Hermanos, Dios ha hecho cosas tremendas. En mis campañas personales, porque hemos tenido campañas con yo como equipo, pero también cada uno individualmente. En mis campañas personales, yo soy testigo de 3 personas que el Señor ha resucitado. Yo he visto una sola tarde más de 20 personas de la sociedad de ruedas, sus camillas, trascendidas por el poder de Dios en un solo día. Las asambleas de los periodistas americanos internacionales publicó que en una sola campaña de mía en Colombia, en el 69, 22.500 personas se entregaron al Señor. Yo he visto multitudes entregarse a Cristo. He predicado, he estado con presidentes, con Fidel Castro. Empecé a predicar por televisión en el 70. Y he estado predicando en universidades sin haber acabado mi secundaria. Porque yo aprendí a darle a Dios mi ruina, mi miseria. Y Dios entonces utilizó mi vaso. Y todo esto lo estoy diciendo no para vanagloria, sino para que usted entienda que si de aquella basura, de aquel joven prejuiciado, lleno de complejo, Dios puede haber hecho todo eso. ¿Qué no hará contigo si te pones en las
las manos de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, Dios puede cambiar el curso de la historia de tu vida. Es un instrumento. Puerto Rico necesita que los padres y las madres se paren firmes en la brecha y peleen por sus hijos en oración. Que los padres y las madres y los hijos reclamen las promesas de Dios y echen fuera demonios. Hermano, hay que echar fuera los demonios en los puntos de droga. La iglesia tiene poder para que se cierren los puntos de droga. La iglesia tiene poder con Dios para cambiar el estado de nuestra tierra. 52.5% de Puerto Rico, según me dijo don Rafi, de la cadena en 4 videos, ¿cómo se ve? 52.5% de la población puertorriqueña es evangélica. Amén. Sin embargo, Puerto Rico no siente esa presencia, porque entonces el diablo nos ha arrinconado y creemos que no tenemos poder. Hermano, os doy poder para hollar todo el poder del enemigo y nadie os hará daño. Reclama las promesas de Dios. Una mujer analfabeta comenzó a echar fuera demonios. Hermano querido, una noche, una madrugada, Eugenio se quedó pasmado. Él era muy presentado. Se quedó pasmado cuando mirando por una de las rendijas de la casa de madera. Vio en la puerta un hombre diabólico, un hombre demoniado, desnudo totalmente. Se escapó de la cárcel. ¿De dónde vino? A su casa para que mi madre lo dijo un predicador de por su familia. Y una mujer analfabeta, no tenía poder con Dios. Tú tienes poder con Dios. Tú tienes poder con Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para proclamar que Jesucristo es Señor de Puerto Rico. Aleluya, reclama a tu pueblo, reclama a nuestra isla, ponte de pie. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos. No te canses de ofrendar, no te canses de ayudar. Aunque pienses que Dios te ha olvidado, Dios no se olvida. Comienza a utilizar los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Recursos espirituales, recursos intelectuales, recursos económicos. Comienza a utilizarlos para la gloria de Dios. Y Dios te va a utilizar grandemente. Y ahora, antes de nada, yo quiero invitar, si hubiera aquí algún joven, un padre, una madre, que está luchando con sus hijos, o alguna amiga que está por salud, José Pagano trabaja por salud, Anónimo de Ponce por salud, Wilfredo Báez de Bayamón por salud, Rosaura Carrión de Guaynabo, yo quiero invitar, si hubiera aquí alguna persona ya que perdió un hijo, está cansada por liberación de la vida, Lidia Quiñones de Peñuela por salud, María Dávila de Bayamón, tiene sobrinos enfermos, Quiñones de Carolina por salud, María Teresa de Carolina por salud, y Dios te da una vida nueva. María Teresa por salud, Si Dios no me hubiera transformado, hermano, oiga, habría yo poco más adelante de Dios para haber salvado en aquella época, me habría encontrado apuñalado en una esquina de calle, Clara de Guaynabo aceptó al Señor y pide por su ex esposo. Eugenio y yo hemos predicado y estamos predicando el Evangelio por todo el mundo, porque Dios cumple su promesa. Habrá que algunas personas dicen, por el mundo yo quiero poner también mi vida, hermanos. Alguien que quiera, salga de tu lugar porque yo quiero por ti. Alguien que quiera decir, yo quiero poner mi vida. Dios haga con mi vida lo que yo no puedo estar con tu familia. Sal de tu lugar lo más rápido que puedas. Ven aquí, yo quiero orar por ti. Señor, mi vida la pongo en tus manos. Haz con mi vida lo que tú quieras. Te vas a sorprender al descubrir lo que Dios es capaz de hacer con tu vida. Sal de tu lugar y ven, prueba, dice el Señor, sal de tu lugar, joven que estás cansado. Has debido en todas las gentes y no has saqueado las
tu alma. Has tocado en todas las puertas y todas se han cerrado. No tienes paz. No tienes paz. Todo el que bebiere de las fuentes de esta vida volverá a tener. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré será que era una fuente que salta para ti. Ven, yo quiero orar contigo. Yo quiero orar contigo. Ven con tu vida en las manos del Señor. Rápidamente sale de tu lugar. Ven aquí adelante, vamos a orar. Vamos a orar por ti. 1, 2, 3, 4, que sea. Vamos a clamar al Señor para que de ahora en adelante tu vida entre en este rumbo divino. Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria enviamos y la honra palabra a la del Señor. distancia, Un mi testimonio Señor. eficaz. Tú eres Dios verdadero, tú eres el Rey, tú eres mi Señor, nuestro sanador. Tú contestas, Padre amado. Yo envío tu palabra a la distancia. Rompemos todo yugo en tu nombre. Tomamos autoridad sobre toda opresión del enemigo, sobre toda mente atada. Declaramos inoperante toda trama de Satanás y declaramos, Dios mío, esta vida, Padre amado, para Cristo. Declaramos un milagro de sanidad. Declaramos liberación en este instante. Enviamos tu palabra, deshacemos toda obra del enemigo y declaramos un milagro para que tu nombre sea exaltado en estos momentos, Padre mío. Nosotros declaramos que tú haces un milagro a favor de tus hijos. Para ti no hay distancia. Tú eres el Señor de nuestra vida. En esta hora lo declaramos hecho por el poder de tu palabra. Opera un milagro en esta persona que no puede ver y que pueda testificar de que tú eres el Dios verdadero. En el nombre poderoso de Jesús declaramos un milagro para que tu nombre sea exaltado. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga mucho. Será hasta el próximo domingo, comenzando a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Venga rápido, no voy a tardar mucho tiempo. Venga rápido. Es el momento de venir. Es el momento de venir. Probad y ved, dice el Señor. Probad y ved. Prueba y ve. Descubre lo que Dios es capaz de hacer. Sigue viniendo. ¿Alguien más quiere venir? Aquí estamos para clamar al Señor por ti. Averigua qué es lo que Dios tiene para ti. Averigua cuál es el secreto que Dios tiene para tu vida. Y descúbrelo esta noche. Para que hoy comience para ti una nueva dimensión en tu vida. Una nueva dimensión en tu hogar. Y que tú seas ese instrumento que Dios está buscando. Ahora yo quiero que las madres y los padres tienen problemas con sus hijos o con su esposo, su esposa, para que por lo menos salgan al pasillo. Salgan al pasillo por lo menos. Salgan al pasillo por lo menos. Y tú ahora vas a repetir, si lo has hecho antes, pero ahora con más énfasis, con más estímulo. Vas ahora a reclamar. Vas a pelear con el ángel. Vas a pelear con el ángel por tu hijo, por tu hija. Amén. No te rindas, hermano. No digas, no tiene remedio. El Señor reprenda al diablo. Tiene remedio. Y tú tienes poder. Tú tienes poder. Tú tienes poder. Tienes poder para traer paz a tu hogar en guerra. Tienes poder para romper la ligadura de tu marido. Y yo te voy a pedir que después de irte para tu casa, yo lo he dicho antes, pero lo voy a decir pues que usted no lo ha oído antes. Te voy a aconsejar que cuando esté tu marido, si tu marido no es convertido, y tu marido esté dormido, de ahora en adelante, cada noche, cuando estés bien dormido tu marido, ve que pone la mano en la frente y echa fuera los demonios. No lo haga cuando despierta, ¿sabes? No lo haga. Cuando esté dormido, echa fuera los demonios. Sí, toma dominio de tu hogar, toma dominio de tu hogar y pelea contra los demonios. Amén. Y a tu hijo que está en la droga o en el vicio, cuando esté dormido, vete, úngelo cada noche, no te puedes dejar dormir sin poner la mano y decir, Satanás, déjate libre a este hijo es mío y es del Señor. No lo entregues, no te rindas, pelea. Amén, pelea por tus hijos, pelea por tu hogar, pelea por tu familia, pelea por tu barrio, pelea por tu comunidad. Levanta las manos y proclama la gloria de Dios. Padre, sobre estas vidas
estas madres, Señor, estos esposos, estas esposas que luchan en tu hogar, dales poder, dales poder, dales poder, porque tú has dicho que lo que debe de la tierra será atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Que puedan desatar la regadura de tus hijos, de sus maridos, de su esposa, que puedan desatar los demonios que rodean el vecindario, que frustren todas las artimañas de Satanás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hablo unción, hablo unción, hablo unción, hablo poder de Dios. Viva la chapa de mi pantalla, hablo poder de Dios, hablo autoridad, hablo dominio, santo Dios, en el nombre de Jesús. Que canten toda gloria a Dios, gloria a Dios, Dios lo ha hecho, Dios lo ha hecho, gloria a Dios, Dios lo ha hecho, bendito sea el nombre del Señor. Dale un abrazo que está a tu lado. Dios te bendiga.